quién eres. Cuéntanos qué debe saber el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Elena Yáñez, estáis en mi canal de YouTube y hoy tenemos con nosotros en esta serie de vídeos titulados Dinos quién eres, cuéntanos qué debe saber el mundo, con Víctor Ibáñez Mancebo. Es profesor, es escritor, comunicador, en fin, es experto en la Tercera Guerra Carlista, ya sabéis, y si no lo sabéis, pues ya él nos lo irá explicando que ha habido tres guerras carlistas. La primera fue pues, por la sucesión de Fernando VII, la segunda para el País Vasco y el catalán, y la tercera, si no me equivoco, fue un poco sobre los países de ultramar. Entonces, los carlistas bueno, todavía existen, pero bueno, existían en el momento del siglo XIX, principios del XX, y yo quisiera, Víctor, primero que nos digas quién eres, y que, bueno, que nos hables de tu libro, que además animo a los asistentes pues a comprar el libro. Por ejemplo, en Cataluña y en Aragón es típico, el día de San Jorge, el día 23, pues la rosa y el libro, ¿no? Bueno, pues os animo a comprar este libro que, si no me equivoco, se titula Cuando la patria peligra, desaparecen los partidos. Pues todo tuyo, Víctor. Así Dinos es. quién eres, cuéntanos qué debes saber el mundo. Elena, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a tu canal. Bueno, me has presentado en el sentido, pues, la parte más académica. Yo soy licenciado en Derecho. Como has comentado, soy profesor en el Máster de Derecho Marítimo de la Universidad Tabat Oliva CEU. Y aparte, pues también estoy, por ejemplo, en el Comité de Seguridad y Defensa de la editorial JM Bosch. Por Ujú. cierto, el 7 de mayo, hablando de libros, que creo que procede hablar de libros, estando en esta víspera de San Jorge, de San Jordi, el 7 de mayo presentamos el último libro de esta colección de seguridad y defensa, Un mundo en crisis, del profesor Josep Baqués, precisamente en nuestra casa, en la Universidad Tabat Oliva CEU. 7 de mayo a las 7 de la tarde. Aprovecho también Perfecto. para invitarte, Elena, porque sé que Muy- te mueves mucho en estos ámbitos culturales, hemos coincidido muchas veces, Y e tanto. invitar a todos los amigos de este canal. Perfecto. Eh, pues en este sentido es la parte más, digamos, la parte académica. Has hecho una Ujú. introducción respecto a las guerras carlistas, que sería un tema que daría mucho de sí, de explicar las razones íntimas de por qué las guerras carlistas. De forma un tanto elemental, pues sí, se hablan de las tres guerras carlistas, pero hay un movimiento un poco más profundo, más vertebral, que es esa resistencia de la España tradicional. En ocasiones se ha usado el término la España del antiguo régimen. No sea del todo correcto, porque los carlistas, los tradicionalistas, querían una cierta renovación también de aquellas estructuras del antiguo régimen que entendían que ya no respondían a su justificación tradicional. Y entonces los carlistas, los tradicionalistas, exigían determinadas enmiendas a este sistema de antiguo régimen pues, de los siglos XVIII, XIX, digamos, ya se había modificado en algunos de sus aspectos, y los carlistas querían ciertamente una renovación. Pero pongamos esta idea fundamental: la resistencia de la España tradicional, que se caracteriza por su catolicismo y por una institución que es vertebral, que es la monarquía católica también. Ujú. En tanto en cuanto el liberalismo suponía un atentado, una afrenta a esa constitución orgánica tradicional de España, basada en el catolicismo y en la monarquía tradicional católica, de ahí derivan esas tres guerras, que son más guerras realmente, porque a lo largo del XIX se firmaban supuestas paces, pero había carlistas que no deponían las armas. Y no Claro. deponían por una razón mucho más íntima, una razón mucho más esencial, incluso más importante que la sucesión a la corona. Que era importante, porque era, al fin y al cabo, la bandera legitimista, pero una razón más entrañada, era esa defensa de la España tradicional, que en unos momentos, como has indicado, pues tiene más relevancia en los ámbitos territoriales que en otra. El ámbito de las Españas de ultramar, sobre el cual he dedicado mi última investigación, pues también tuvo esa relevancia y tuvo esos ecos. La Tercera Guerra Carlista. La Tercera Guerra Carlista se justifica también por la oposición a las reformas liberales que se pretendían llevar a esa orilla de España, que era Cuba, era Puerto Rico, era Filipinas, eran las Carolinas, a toda esa España ultramarina,
pues frente a esa pretensión de llevar las reformas liberales, los carlistas se alzan también es una de las razones que justifican el alzamiento de la Tercera Guerra Carlista. Pero no entendamos como un simple al carlismo, como un simple hecho montaraz, guerrero, bélico. Era algo más. Era esa España tradicional, esa España católica, esa España que se organizaba en círculos carlistas, esa España que tenía importantes pensadores, esa España que tenía importantes personalidades, los notables de muchas regiones, de muchas comarcas, las familias más auténticas, más entrañadas, pues también defendían esta bandera del carlismo, que al fin y al cabo era la bandera de la España de siempre, la España tradicional. Oye, Víctor, dices, supongo que es que el carlismo surgió debido a la herencia de que tenía que ser el duque Carlos, ¿no? Quien tenía que ser el heredero de Fernando VII, ¿eh? Y que era, el carlismo se manifestó como, me parece haber entendido, una lucha contra el liberalismo, ¿no? Contra el liberalismo. Fundamentalmente son mucho contra el liberalismo. La parte dinástica es importante, qué duda cabe. La parte dinástica es vertebral también, pero esencialmente es una lucha contra el liberalismo. Y si me permites, antes de las guerras carlistas ya hay ciertos movimientos en la España del 19 que manifiestan esa oposición al liberalismo, que en España evidentemente no es tan sangriento como en Francia, aunque hay episodios muy sangrientos también, como 1834, la matanza de frailes, y como esas coplillas que llegan a decir muera don Carlos, viva Isabel, que muera Cristo, viva Luzbel. Esa unión Caramba. entre es que es una unión tremenda, ¿no? Como seguramente la pobre niña Isabel tampoco era víctima, ¿no? De quienes usaron su figura de aquella manera. Pero ese liberalismo que está larvado, que está con determinados aspectos, la ilustración en sí misma, por sí misma, tenía aspectos que mantenían la doctrina tradicional, pero también se estaban introduciendo aspectos ya no renovadores, sino innovadores y protorrevolucionarios. Pues es todas estas modificaciones que van larvando la constitución histórica, la constitución tradicional de España, terminan por emerger por un pleito dinástico. Pero pensemos, lo que es la guerra contra el francés, la llamada guerra de independencia contra Napoleón, es el primer episodio de estas guerras carlistas, se puede decir, porque es esta lucha contra estas ideas disolventes. Pero también en América, y esto lo trato en mi libro, las llamadas emancipaciones americanas no son guerras de liberación nacional, son un ciclo revolucionario atlántico, es la manifestación en el Atlántico del ciclo de las revoluciones liberales, igual que había habido la Revolución Francesa. En el ámbito atlántico americano, las llamadas guerras de liberación, guerras de emancipación, son manifestación de este ciclo revolucionario. Por eso es importante entender, y es lo que he intentado explicar en el libro al que has aludido, cómo en un primer momento Enséñanos un poquito más, lo así ponemos para aquí a la que... cámara, Exacto, perfecto, muy bien. eh, Perfecto. Va por lo pueden la pedir segunda en... edición, ¿no? Va por la No, segunda no, edición. este de momento por la primera, porque ha sido hace muy poquito. El que va por la tercera edición es este otro, es Ah, el de una resistencia olvidada, que es muy un tema bien. más moderno, luego podemos entrar sobre ello. Pero Ujú. por terminar, si me permites, por Sí, terminar sí. la explicación de este libro, las mal llamadas emancipaciones americanas son una manifestación de estos ciclos revolucionarios. Entonces, qué paradójico que el carlismo, que es un movimiento contrarrevolucionario, es un movimiento tradicionalista, pues también tiene un vínculo ciertamente americano. Y muchas veces protagonistas de estas guerras, tanto en un bando como en otro, en el bando de los mal llamados libertadores y en el bando de los realistas, pues tienen la continuidad ya en la primera guerra carlista. Es decir, no surge solo por quién sucede a la corona, sino que desde unas décadas anteriormente ya se estaban librando en el suelo español peninsular y en el suelo español americano esta lucha entre la tradición española y el liberalismo. Una tradición que seguramente no estaba tan teorizada como se dio posteriormente, a final del siglo XIX y principios del XX, pero que era una tradición actuante, era una tradición que pese a las limitaciones, pese a las modificaciones derivadas de las aludidas innovaciones, pues en tantos aspectos, ¿no? Cierta política regalista de algunos gobiernos de los Borbones, etcétera, pese a esas innovaciones, seguía manteniendo la entraña tradicional, la entraña
del catolicismo y la entraña de las instituciones tradicionales. Cuando se produce la usurpación en la corona, es cuando el liberalismo mete el acelerador, cuando se pasa de la constitución histórica de España, que son los fueros, a las constituciones liberales. Constituciones escritas, constituciones derivadas de unas cortes pseudopartitocráticas que tampoco tienen una legitimidad histórica y en las cuales, en última instancia, no son más que una copia de las constituciones del liberalismo continental en Europa. Pues eso es lo que explica el carlismo, más allá de que, claro, hay una bandera legitimista y hay un elemento aglutinador muy importante, que es la figura del rey legítimo. Don Carlos María Isidro, el conde de Montemolín, Juan III, que tiene ciertos desmayos, y luego Carlos VII. Carlos VII, que es el monarca que protagoniza la Tercera Guerra Carlista. Cuando avanza mucho la revolución, cuando estamos en el ámbito del sexenio revolucionario, cuando estamos en esta constitución de 1869, que es un continuo avance en los principios liberales, pero luego dura muy poquito el reinado del intruso Amadeo, la Primera República, etc. Pues cuanto más avanzaba la revolución, los católicos españoles, los españoles de bien, pues más daban, más se agrupaban en torno a Carlos VII. Y eso es lo que explica la Tercera Guerra Carlista, en última instancia, cuando el liberalismo avanza no solo en la península, sino también en ultramar, cuando las reformas liberales se quieren llevar a ultramar, pues hay una respuesta muy fuerte del pueblo español, que muchos de los cuales no habían estado en esta legitimidad, en esta lealtad dinástica a don Carlos VII, pero entienden que ante el avance de la revolución hay que dar una respuesta radical, una respuesta armada, y ahí es cuando se inicia esta Tercera Guerra Carlista, que va, bueno, va de 1872 a 1876, pero ha habido en 1869 y hay algunas intentonas, y bueno, y es una guerra muy importante en el sentido de que se llega a establecer una corte carlista en el norte de España, en Estella, y don Carlos VII, una de las primeras cosas que hace es dictar disposiciones de gobierno, como la restauración de la Pontificia Universidad de Oñate, como el establecimiento de un sistema de administración civil, de administración militar, un sistema de correos, una moneda propia, un código penal propio, y no olvidemos, muy importante, y de ahí digamos, el estudio que realizo, la importancia esencial que Carlos VII concede siempre al mantenimiento de la integridad nacional. Entiende que las reformas liberales es darle argumentos y a los secesionistas y poner las bases para la ulterior mal llamada emancipación de los últimos territorios de la América continental. Entonces, aunque don Carlos se muestra partidario de las leyes de Indias, de darles a aquellos españoles de ultramar todas las libertades que legítimamente pudieran tener, entiende que eso no se puede hacer mediante las reformas liberales. Y por eso era preferible mantener el sistema de gobierno que se estaba establecido en 1825, el sistema por el cual el capitán general tiene una serie de poderes extraordinarios, porque era el mejor modo de acabar con la insurrección y evitar la propagación de las ideas independentistas, de las ideas secesionistas en la España ultramarina. Por tanto, don Carlos VII, desde sus primeros manifiestos, otorga mucha importancia, pero es que en plena guerra carlista también sus ojos, su mirada está puesta en lo que está pasando en Cuba. Podríamos decir que se llama carlista porque se dio en esa época, en la época de Carlos, pero que fundamentalmente es contra ese afrancesamiento de España, ¿no? O sea, Totalmente. o sea que, porque en ese momento, pues claro, Napoleón había tomado España y aquello era pues ya la debacle, ¿no? O sea, el afrancesamiento. Sí, es un periodo complejo. Yo últimamente estoy rompiendo una lanza muy importante en favor de Fernando VII, el cual nos lo han planteado desde el instituto o en la universidad misma. Yo recuerdo que en propia sede universitaria se lanzaban las peores ínfulas contra Fernando VII. Yo, honestamente, analizando con detenimiento el Archivo Histórico Nacional, las actas del Consejo de Estado, no creo que fuera tan indolente. Quizás no era tan capaz. Quizás no era el más capacitado
intelectualmente o no tiene las mejores dotes de gobierno. Yo creo que las dotes de gobierno, quizá que por eso en ese momento empezaron ya la pérdida de los países de ultramar, ¿no? Seguramente, sí, sí, sin duda. Pero bueno, eran momentos también, eran momentos muy complejos. Ya la monarquía española pues no tenía la fortaleza de los Austria realmente. Claro. Luego el paradigma economicista de Gran Bretaña pues se acaba imponiendo y los Borbones, en cierto modo, con sus reformas, se apartan un poco de la tradición española, pero intentan ser una respuesta actualizada a los retos que eran fruto de su tiempo, ¿no? Pues el desarrollo de determinadas tecnologías por parte de la navegación y la necesidad, que era imperiosa en muchas ocasiones, de fortalecer las defensas de aquellos territorios de ultramar, porque muchas veces lo que era la piratería y la rapiña británica pues se hacía sobre las flotas de Indias, pero que llegaba momentos que se intentaban llegar a las propias costas. Y a los Borbones, a la reforma militar, digamos, de los Borbones, aquella monarquía militar de la que habla el profesor Eduardo Mártire, pues gracias a ello podemos conmemorar aspectos tan notables y gloriosos como la defensa de Cartagena de Indias por Blas de Lezo. Entonces, es difícil ponderar hasta qué punto es responsabilidad de una acción de gobierno o de una falta de acción de gobierno. En cualquier caso, sí que se puede decir que se pudo responder de forma efectiva y eficaz a muchas de las amenazas que nos venían, en última instancia, de Gran Bretaña. Estamos hablando del afrancesamiento, pero también el liberalismo tiene una componente Inglesa. británica, claro, y la componente británica pues también se hizo notar mucho, qué duda cabe, se hizo notar quizás más en la pérdida de la América española. No solo por la introducción de las ideas, sino por el auxilio que en todo momento prestaron los británicos y luego, en última instancia, los herederos, ¿no?, de la ascendiente anglosajona sobre el continente, que eran los Estados Unidos. Sí, sí, o sea que realmente también había ahí un problema económico, porque Sí, sí. éramos una gran potencia, España todavía había sido, pues, dominaba el mundo prácticamente. Yo creo que eso no nos lo han perdonado los ingleses, ¿no? Desde luego que no. ¿Mm? Desde luego que Bueno, no. pues háblanos un poquito más de tu libro, Víctor. Bueno, el libro he de agradecer en primer lugar a la Fundación Hernando de Larramendi la concesión de un premio internacional de historia del carlismo. El Premio Internacional de Historia del Carlismo Luis Hernando de Larramendi, en su 18ª edición, pues hubo una convocatoria con un tribunal internacional de profesores, académicos, y yo presenté este proyecto de investigación. Pues gracias a la generosidad y al apoyo que esta fundación viene realizando en los estudios del carlismo, pues pude dedicar 2 años y medio a profundizar en fuentes primarias, fundamentalmente aludido a estos archivos del Consejo de Estado. Esto es la parte primera del libro. Y posteriormente las fuentes primarias ha sido el ámbito periodístico. El carlismo, como he dicho al inicio, tiene una vertiente militar, tiene una vertiente bélica, pero tiene una muy importante vertiente cultural, una vertiente periodística. Y haciendo un cotejo de estas columnas de los periódicos carlistas, uno puede encontrarse una unanimidad prácticamente absoluta de todos los periódicos, da igual sin sesgo de carácter territorial o temporal. Todos los periódicos carlistas tenían una gran importancia, para todos los periódicos carlistas tenía una gran importancia la problemática de la América española. Todos incidían que se debía aplicar medidas de fuerza necesaria para evitar el avance de los insurrectos, para evitar el avance de los anexionistas de Estados Unidos, pero que también se necesitaban medidas de reforma en un sentido tradicional. De ahí deriva un cierto revivificación o incluso una cierta mitificación de la idea de las leyes de Indias. Se tienen que gobernar estos territorios de un punto de vista tradicional y han de dejar de ir los funcionarios del gobierno liberal pues simplemente a hacer carrera administrativa. Era uno de los parámetros y los paradigmas que se decía. Ya digo, que lo decía la prensa carlista a lo largo de toda la época del 19 y a lo largo de prensa carlista, fuera catalana, fuera castellana, fuera gallega, fuera andaluza, había una unidad de criterio absoluta en este sentido. También, otro aspecto que he estudiado con detenimiento, los políticos carlistas. El carlismo entiende
los regímenes parlamentarios entiende que no son legítimos y los afronta con gran escepticismo. No obstante, participa de ellos. En ocasiones se presentan las elecciones. Elecciones que todos sabemos que eran absolutamente, estaban muñidas de antemano y nunca el carlismo tuvo una representación real de su fuerza social y política. Pero en determinadas circunscripciones, por mor de este juego electoral, pues en ocasiones había pues diputados o senadores, había algunos senadores también por derecho propio carlistas. Pues me ha resultado muy interesante consultar y cotejar el diario Sesiones de las Cortes y la gran actividad parlamentaria que tuvieron los diputados carlistas, siempre manifestando que ellos no creían en el sistema liberal y que no creían en el sistema parlamentario. No obstante, siempre desplegaron multitud de ideas muy interesantes y se adelantaron en muchos de sus juicios, se adelantaron a los escenarios que posteriormente, 10, 20, 30 años después, se harían presentes en Cuba y en Filipinas. Desde que es paradójico, ¿no? Conforme más avanzada la revolución, es cuando más el carlismo sí que tenía más acceso a presentarse como tal, es cuando se beneficia de esas libertades con las que contra las que estaba en contra, ¿no? De la libertad de imprenta, de la libertad de asociación, de la libertad política, pero bueno, la usa en cierto modo. Y es, sobre todo a partir de las Cortes de 1869, cuando ya la llamada minoría carlista empieza a tener una actividad más continua y es de esa actividad, como digo, pues se derivan esta serie de ideas que son muy relevantes sobre la España ultramarina. Yo me atrevería a decir que fue fue la opción política que más detenidamente y más atención prestó a esta problemática del mantenimiento de la integridad nacional de España en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas. Si lo comparamos, y además hay otro aspecto importante, porque claro, en el siglo XIX español podemos hablar así, grupos liberales, moderados, etcétera, pero todos de una manera o de otra, los fusionistas, no duran nada, son grupos políticos que muchas veces son, digamos que detrás de ellos hay intereses de otro tipo, de otra índole, de coloco a este, coloco a mi amigo, intereses económicos. El carlismo, por contra, solo tiene un interés en el ideal, un interés en la política católica. Ay, perdón. No. Que parece que se nos ha... No, te oigo perfectamente. Me oye perfectamente, pero no sé si me ve. Todo No sé correcto, si... sí, Vale, se te ve, correcto. Se ve también, perdón. Sí, todo. Pues en este sentido, el carlismo, todo el siglo XIX, tiene una identidad corporativa propia. Solo tiene una escisión, que es la escisión integrista, pero también en lo relativo a la España americana, el planteamiento es el mismo. Por tanto, quiero también incidir sobre esto. La importancia que le dio a los temas americanos, a los temas de la España ultramarina, y cómo el carlismo, a lo largo de todo el siglo XIX, siempre mantuvo incólume sus mismos postulados con insistencia sobre este aspecto de la España ultramarina. Entonces, yo creo que esto, pues eso, justificaba la necesidad de realizar este estudio. Y bueno, pues también me encontré cosas curiosas, ¿no? En la portada podemos ver aquí pues una serie de carlistas cubanos, ¿no? Como el carlismo también decía que no quería que el juego de partidos políticos se extendiera a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero no obstante, también siempre hubo muchos simpatizantes de la causa carlista. Los mismos traen cuenta en ocasiones de muchos miles de soldados carlistas que desde la Primera Guerra eran condenados a... Se les conmutaba... ¿Perdón? Ir a ultramar. Sí, a ultramar, eso. Se les conmutaba la pena de muerte por ir a ultramar. Entonces, pues, en la Primera Guerra Carlista, pues ya es un poco más difícil saber hasta qué punto queda una comunidad, pero ahí estuvieron sin lugar a dudas. Y luego hay grandes prohombres también de estos territorios, de Cuba, de Filipinas, que por supuesto las órdenes religiosas, que simpatizaban de manera muy notable con el carlismo. Durante la época de los Reyes Católicos conseguimos una España inmensamente grande, potente, fuerte. ¿Por qué te parece a ti que se llegó a desaparecer esta potencia, ¿no? Que además era positiva, puesto que no fuimos a colonizar, sino a ayudar, ¿no? A cristianizar a esa gente, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí, no, realmente a llevar el desarrollo objetivamente a llevar el desarrollo material y objetivamente a llevar el desarrollo moral.
Claro, Claro, muchas claro. veces encontrándonos con civilizaciones, con pueblos que practicaban la antropofagia o Mm, la sumisión tiránica de sus pueblos vecinos, en cierto modo fue un alivio, cuando no una verdadera liberación, ese encuentro de la España peninsular con América, ciertamente. mm, Y las razones, son complejas y derivan, bueno, pues la propia dinámica de la historia. La historia nos enseña que no existen estructuras políticas eternas. No existió el Reich que proclamaba Adolf Hitler de 1000 años, no existió, se disolvió con la nada. El, el liberalismo, ahora estamos en una época que parecía que también era el fin de la historia y ahora está este resurgimiento de los regímenes autocráticos, de las democracias iliberales, como se está diciendo. Gran Bretaña, que parecía que iba a ser y luego se quedó en nada. Estados Unidos ya veremos lo que dura. Bueno, puede, en cierto modo, es una ley de hierro de la historia. Y luego, pues, habrá que ponderar los errores propios por parte de España, si, en qué medida los hubo. Pero yo creo que si los hubo, no fueron lo suficientemente explicativos o justificativos ni de las insurrecciones ni de los ataques de otras potencias. El propio Fernando VII, vuelvo a romper una lanza en su favor, cuando enfrenta las emancipaciones, él despliega la fuerza, pero también es muy importante, leyendo el Consejo de Estado, cómo también entra al fondo de las peticiones de los criollos. Dice que si los americanos tienen algún impedimento para ejercer puestos de responsabilidad en la península, él hace las reformas legislativas adecuadas para atender a esas razones. Da un impulso económico y al fomento de la economía de la colonización en el buen sentido, de la colonización de determinadas tierras que estaban vírgenes, pues dice, esto se ha de trabajar. desfundar y hay que trabajarlas y hay que desarrollarlas. En ese sentido, es decir, no es la colonización en el sentido colonialista, sino la colonización de pues, determinadas tierras que estaban ahí, que no eran productivas, y Fernando VII también da ese impulso al fomento del desarrollo material. Pues bien, en un contexto difícil de cambios también, de nuevos paradigmas, en última instancia yo creo que los últimos ecos de la España tradicional quizás no tuvieron tanta fuerza en América para resistir ese embate del liberalismo. Hay que entender la pérdida de la América continental por el triunfo del liberalismo en aquellas tierras. Y por las diversas razones que ahí concurrían, pues la tradición española, las formas tradicionales, no tuvieron la fuerza para hacer frente a este impulso del liberalismo, que fue el que patrocinó las mal llamadas emancipaciones. Una vez que este hecho se ha consolidado, es una realidad, desde el carlismo ya pues también se promovió una cierta confederación, un cierto acercamiento con estos territorios, con estas realidades con las que compartimos, sin lugar a duda, muchos vínculos. Los vínculos de la fe, los vínculos de la cultura, Bueno, los vínculos de historia la en común, lengua. y que, bueno, la lengua sí, que duda cabe, y que, bueno, que también lo que pasa es que es un caso difícil, también tampoco podemos que caer en una idealización un poco infantil de la idea de la hispanidad y pensar que los problemas que tenemos aquí en España, los problemas que tienen en América, se van a solucionar mágicamente por hacer un Estado-nación hispanoamericano, una gran confederación. ¿No? Hay problemas que en el momento actual creo que se deberían plantear de una manera un poquito más detenida, pero qué duda cabe todo lo que coadyuve a mantener, a fortalecer esos vínculos y esos lazos, pues será positivo tanto para España como para la América española. Oye, ¿por qué el carlismo no quería el sistema parlamentario? Bueno, pues por una razón de principios, porque entendía que hay determinados ámbitos, hay determinadas verdades, las cuales no pueden ser sometidas al escrutinio de las mayorías, ni de la actividad Vale, parlamentaria. vale. Hay principios, Que no se el Dios, cuestionan. patria, fuero, rey, familia, los principios de la tradición española no pueden ser sometidos, no pueden ser puestos en entredicho en los parlamentarismos liberales. Y en última instancia, la crítica al liberalismo es esa idea, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué cosas más buenas que tenía el liberalismo también? La libertad de expresión, la libertad de imprenta. Bueno, pues hasta cierto punto se ha de decir que en sí mismas no son un fin absoluto. Más vale No.
más vale, o por lo menos, y que duda cabe, para aquellos españoles, para aquellas generaciones que tenían tan entrañado, tan asumido esos fuertes fundamentos, como entendían cómo vamos a ir a un parlamento que ponga en entredicho la familia, que ponga en entredicho la iglesia, pero que ponga en entredicho hasta la propia existencia de Dios. Y eso fueron los signos del parlamentarismo en España. El parlamentarismo liberal no vino para fortalecer la España tradicional, vino para traer la libertad de cultos. Hoy día, bueno, tenemos el Concilio Vaticano II, etcétera, la libertad religiosa, pero para un español de aquella época, eso es un escándalo absoluto. Deberíamos plantearnos si para los españoles y para los católicos actuales también debería ser un Sí, escándalo. sí, esto te iba a decir, o sea, es que si Claro, vas a mirar, estamos 50-50, ¿eh? estamos fatal, pero es que además estamos fatal, es que toda la decadencia moral en última instancia vino de allí. Entonces, yo creo que el diagnóstico fue muy acertado. Ellos decían los carlistas decían que el parlamentarismo iba a traer la cristianización de España. Y eso el profesor Canals, por ejemplo, aquí de Barcelona, decía, dice, la descristianización de una sociedad por efecto de una política, porque al fin y al cabo las sociedades no tienen los políticos que se merecen, sino son los políticos los que en última instancia tienen las sociedades que ellos quieren. Es decir, Claro, desde la política es se como se elabora. reconfigura esta desmoralización absoluta de España. Pero bueno, también, ciertamente, hay signos actuales que, bueno, que denotan cierto interés, porque el liberalismo, como todo, es un proceso que también tuvo su agotamiento, y ahora, pues, la juventud actual, pues, quiere respuestas fuertes. Exacto. La idea del liberalismo es una idea absolutamente disolvente. Piensa lo que quieras, sé lo que quieras, autodetermínate, y ahí se encuentran que no está la Que verdad, no. pero tampoco está la felicidad. Y como no está la verdad ni la felicidad, pues cada vez hay más gente que Que está busca. buscando, claro, está buscando que las esencias, lo auténtico, lo que nos dio estabilidad, lo que nos dio durabilidad, lo que nos identificó en la historia, lo que nos objetivizó como una tradición, porque España no es una constitución, España no es un pacto social, España no es un acuerdo momentáneo de una generación contra la anterior, es una tradición objetivizada y una identidad objetivizada por esta tradición católica. Claro, Y esto fue lo que nos hizo auténticos, lo que nos hizo verdaderos y lo que nos hizo felices. claro. Oye, una cosa, ¿cuánto tiempo te llevó hacer estos dos libros? Bueno, en el primer libro, en Una resistencia olvidada, que es otra temática, es un tema más de actualidad. Bueno, ¿qué es de actualidad? Porque así dice, la ETA no existe el terrorismo, es de plena actualidad, y cualquier oyente inteligente, que yo entiendo que la mayoría de los de este canal son inteligentes, entienden que es de actualidad. El primer libro pues me llevó un año, la primera edición, luego hice 2 ediciones más, y las correcciones pues me varían pues otros 2 meses, pongámosle un año y 2 meses. Es un libro más derivado de testimonios personales, de gente que conocí de cerca, de familias carlistas que tuvieron mártires asesinados por la banda terrorista ETA. La banda terrorista ETA, que no deja de ser otra cosa que la continuidad de ese nacionalismo, que el nacionalismo no es otra cosa que una expresión de un liberalismo, de un aspecto del liberalismo en el País Vasco y Navarra. Y bueno, hay una historia más o menos canónica de las víctimas del terrorismo que supuestamente murieron por la democracia y por la Constitución, y yo aquí demuestro con ejemplos muy elocuentes que la mayoría de los muchos, la mayoría de los asesinatos políticos de la ETA fueron contra carlistas, fueron contra tradicionalistas, y que estos asesinados políticos no murieron ni por la Constitución del 78 ni por la democracia liberal. Morían por una Euskal Herria foral y española, morían por la España católica, murieron por Dios, patria, fueron rey. Y en el caso del segundo libro, bueno, pues como te he comentado antes, es fruto de un premio de la Fundación Arnaldo de Ramendi, y pues me llevó pues 2 años y medio. Aquí pues no tuve la ocasión, evidentemente, de realizar estas entrevistas o estos datos de personas aún vivas, aunque curiosamente es una labor más de archivos, más de investigación de fuentes primarias, de ahí este aparato crítico de más de 3.000 notas al pie de página que tengo, y de la abundante bibliografía. Pero sí que es cierto que hay algunas familias actuales que siguen manteniendo la llama del carlismo, y las cuales tuvieron familiares en Cuba, y pues curiosamente cierta memoria de esas familias se mantiene hoy en día. Y bueno, pues voy a aludir a una muy buena familia, muy buenos amigos, la familia Ferrando de Valencia, uno de cuyos ancestros
luchó en la Tercera Guerra Carlista y luego pues siguió por aquellos lares de Cuba. Pues con ellos sí que tuve ocasión pues de intercambiar pues algunas anécdotas, algunas leyendas familiares sobre este antepasado suyo, y es curioso y es bonito en cierto modo como pues, podemos hablar de 4 generaciones anteriores, pues como cómo aún vive, ¿no? en los carlistas actuales, esta familia carlista, este recuerdo de 4, 5 o 6 generaciones anteriores. ¿Puedes compaginar la vida ordinaria con escribir tanto libro que requiere tanta averiguación y tanta Sí, investigación? pues es un milagro a veces, ¿no? Uno no sabe cómo sacamos, bueno, pues recortamos de aquí, recortamos allá. Yo he de reconocer que soy absolutamente caótico, ¿Ah, sí? soy diletante para muchas cosas, pero sí que es cierto que me autoimpongo para Para las cosas necesarias, sí que me autoimpongo todos los días sacar un una espacio de determinada, tiempo. un tiempo, claro. Pero Ujú. bueno, luego pues, eso pues, supone sacrificar pues vida social, vida deportiva, que a mí me gusta muchísimo el deporte, pues hay días o hay semanas o hay meses enteros que no le puedo dedicar Claro. el interés que ya uno quisiera. Ujú. Y bueno, pues sí, la vida ordinaria a veces pues, se desordena, pero para cosas buenas y santas. Es decir, no se desordena para temas, para cosas superficiales, sino bueno, pues para terminar de depurar este archivo, para terminar de terminar este capítulo, pues en eso está. Sacrificas otras cosas. Es difícil, sí, es difícil, Claro. pero bueno, va saliendo, sí. Yo creo que si se tiene el propósito, se acaba cumpliendo. Y en ese aspecto que has señalado, en lo ordinario, en ser fiel a ese plan de estudio, de organización, de trabajo, muchas veces caminamos en el desierto, pero de estar picando, picando, picando piedra, es cuando viene el Se hace momento el de... edificio, ¿no? Se hace el Claro, y edificio. es cuando viene la epifanía, decir, joder, estoy detrás de este dato, y en este momento Ha ha valido venido. la pena, ¿no? Claro, pero ha venido porque hemos estado mucho tiempo de noche oscura, mucho tiempo de silencio. Ujú. Pero en el momento más inesperado, uno tiene una cierta idea para hilar determinados, por ejemplo, en el ámbito de la historia, en el ámbito de la investigación histórica. Pues hay hechos que están deshilachados, hay protagonistas que no coinciden. Pues bueno, va buscando a base Claro. de tiempo, 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 y al fin y al cabo encuentra ese cabo que está suelto y que permite La unir continuidad. y dar continuidad a esas historias y darle coherencia a la historia. Actualmente, Víctor, el carlismo está en boga, está vigente en política o en El carlismo sociedad. está vigente, política, social, cultural, no está en el momento más bollante de su historia, pero yo creo que potencialmente tiene muchas respuestas para las crisis actuales de este liberalismo, que bueno, que de una manera o de otra hay muchos signos que indican que ya está en su fase más decadente. Ujú. Esperemos que la respuesta a este legalismo no sea peor todavía, que Claro. margen de empeoramiento hay, pero hay mucho margen de mejora. Ujú. Y la gente quiere, y el gran público me refiero, los ámbitos de la sociedad española aún no totalmente desnaturalizados o contaminados, sí que tienen esa tendencia a redescubrir la tradición, a redescubrir cómo respondían nuestros padres, nuestros Sí, abuelos, sí, las generaciones anteriores. Hay un peligro aquí también, hay un peligro de cierta mitificación de la historia, claro. hay un peligro de arqueologización, de pensar que solo hay que buscar la institución más antigua, esto nos va a dar la respuesta a todos los problemas actuales. Yo creo que hay que ver la tradición en un sentido integral, en un sentido, no buscar las cenizas, no adorar las cenizas, sino reavivar el fuego, es a lo que había que ir. Buscar lo vertebrar, lo molar de la tradición, que en cualquier caso, y esto sí que es indiscutible e innegociable, pasa por la restauración del orden político católico, sin Ujú. subterfugios y sin falsas mitologías, sin neopaganismos, sin neosionismos, sin cosas de este estilo. Intentar buscar las fuentes auténticas de la tradición católica.
Podríamos decir que lo que está pasando actualmente, quizá nos vamos un poco del tema, pero es un poco de un ataque al cristianismo. Hombre, claro, la revolución, sin lugar a dudas, es quitar a Dios y poner en su lugar eso que decían que era la diosa razón o endiosar al hombre o elevar al hombre a categoría de Dios. Es reducirnos nuestra dimensión, realmente reducir la verdadera, la auténtica dimensión divina. Sí, claro, es cierto, y el cristianismo, pero particularmente el catolicismo. El catolicismo Ujú, y la tradición católica es a ujú. lo que se le tiene, es a lo que el sistema y a lo que el liberalismo tiene ese particular odio, y ahí es donde está su persecución. Porque, como digo, otros subterfugios, esos nacionalismos evangélicos, esas ideas, curiosamente el sistema parece que lo tolera más, o determinadas espiritualidades o determinados deísmos. Eso parece que el sistema lo tolera más. Lo que no tolera de ninguna manera es la tradición católica, la doctrina católica neta de la cual España fue espada. Eso es lo que no tolera, y de ahí vienen los principales ataques. Si querer tirar una de las cruces, la cruz más alta del planeta, insultar continuamente a nuestra historia, y en última instancia, pues querer desligarnos, ¿no? Desligarnos de esta continuidad con la tradición católica. Si no estoy equivocada, creo que los requetés eran carlistas y intervinieron en la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, así es. El requete se forma precisamente en Barcelona, en los años difíciles también del pistolerismo, de las calles, con el Ujú. anarquismo. Se forma en torno al finales del 1910, 1920, una especie de milicia urbana que luego dará un salto muy importante a ser una milicia voluntaria durante la Guerra Civil, la cual tiene episodios bélicamente muy gloriosos. No me gusta todo centrarlo en la parte bélica, pero Ujú. realmente, pues sí, hay que hablar de Ujú. ello, la importancia que tiene, primero como fuerza voluntaria, que no eran militares de academia, eran en Navarra se ve aquella imagen gloriosa en la Plaza del Castillo, campesinos que dejan las labores de labranza, le dan un beso a su niño y se van al frente, a luchar la cadena, muchas veces poniendo la línea de vanguardia, era la línea de vanguardia en muchas ocasiones, y les movía fundamentalmente, aparte de la instrucción, más allá de la instrucción militar, perdón, les movía una profunda fe religiosa. Y también quiero destacar pues la labor que hicieron de verdadera y genuina reconciliación. Se nos dijo en un tiempo que la reconciliación, el motor de la reconciliación, había sido el heredero de Franco, el jefe del Estado, Juan Carlos. Ahora parece que está defenestrado y ahora la reconciliación que supuestamente patrocinó Juan Carlos ya no vale, y ahora lo que hay que hacer es ir a la memoria democrática. Pues señores, yo que he tenido ocasión de tratar desde hace más de 20 años a algunos protagonistas de aquella guerra, les puedo decir que jamás me hablaron con odio del enemigo que tenían enfrente. Me hablaban con piedad y con ternura. Y en el orden material podemos ir a los monumentos levantados por aquellos requetés por iniciativa privada, no como ahora, que esta memoria democrática está regada por los impuestos públicos de todos, por iniciativa privada, por ejemplo, en Villalba del Sarx, como esta hermandad del tercio de requetés, los combatientes y sus hijos, herederos, etcétera, cómo levantaron un vía crucis sobre las premisas de reconciliación, pau y perdón. Fíjate. Reconciliación, paz y perdón. Ujú. Años 60. Y en lengua catalana, para que digan Bueno, que luego es que que estaba, que estaba perseguido. O es sea, importante esto es importante esto hay que porque ponerlo, claro. es una unión, ¿no? No Es es la una unión separación, sino una unión, ¿no? y el Via Crucis que rezan en esa tierra regada por la sangre de aquellos requetés, se reza por los combatientes de los dos bandos. Ujú. Igual que a mí me chocaba mucho. Yo cuando iba a los actos carlistas, uno de los primeros fue en Bocairent, en el Reino de Valencia. Hubo una batalla muy importante, la Tercera Guerra, que hemos hablado antes, la batalla del Pla de la Camorra. Ujú. Y en aquella, y desde el primer momento, se rezaba por los combatientes de ambos bandos. Las guerras Claro, civiles claro. y una nación de bautizados es una tragedia. Las guerras son una tragedia, una guerra civil, una nación de bautizados Ujú. es una tragedia mayor todavía. Ujú. Pero desde luego se ha de decir que la voluntad de esta gente era luchar contra las ideas, Ujú. no escarnecer ni No, hacer más daño
a los que estaban enfrente. Ni ir contra Era- personas, sino No, a ver, contra ideas. la ¿no? guerra, hay un momento que es lamentable y Sí. no te queda otra que ir contra esa persona en el momento de la guerra. Pero luego no se buscaban esas venganzas, ni esos Claro. fusilamientos sumarios, ni esos abusos. Desde luego, por parte del carlismo, puede haber historiadores que intenten rebuscar, que digan que si una junta carlista hizo esto, pero no respondía en ningún momento al espíritu de aquellos requetés alzados y levantados voluntariamente en armas. Si respondía a algo su espíritu, era esa necesidad de ganar la guerra, porque había que acabar contra el régimen tiránico, pero respetando a las personas y en la medida que pudieron fueron elementos de auténtica reconciliación, paz y perdón. Bueno, no en vano su lema es Dios, patria, rey, Dios, ¿no? patria, rey. Si es que no es una ideología, no es un culto pagano que haya que exterminar brutalmente al enemigo. Nuestro Señor dijo, no he venido a traer la paz sino la espada. No somos sirenistas. Lamentablemente la guerra está ahí. Pero la guerra también tiene que ser una guerra justa. No pues una guerra total de exterminio, como son precisamente, por cierto, estas guerras modernas, que parece que hay que entrar en asolar territorios, derruir los edificios. No iban por ahí. No era ese el planteamiento. Era otra cosa. Oye, ya terminando, ¿vas a estar en algún sitio firmando libros? Pues por otro compromiso voluntario, este día 23 no voy a estar. Si lo quiere adquirir alguien, opciones o a través de 12 calles o en la Universidad Abad Oliba CEU, creo que Vale. hay algún ejemplar también en depósito, se podría adquirir ahí. O si no, como digo, la edición es 12 calles. Luego también Librería Balmes, en la librería Librería Balmes, Balmes, vale, perfecto. en la calle Durán y Vas. En la calle Librería Durán y Vas. Balmes, calle Durán y Vas, en Durán y Barcelona. Vas, eso es. Muy Y bien. aprovecho para recordar lo que he dicho al principio. El día 7 de mayo, ¿7? A las 7 has dicho. a las 7, 7 a las ¿7? 7, Josep Baqués. Josep Baqués y también el catedrático Enrique Martínez, Muy bien. uno de los mayores expertos de la Escuela Tomista de Barcelona. Hablaremos precisamente sobre esta parte final de nuestra tertulia. Perdón, no, iba a decir, ¿el lugar? El lugar es, perdón, el edificio nuevo, el salón de actos del edificio nuevo de la Universidad Abad Oliba CEU, el Vale. Campus Bellesguard. De Campus Bellesguard. Campus Bellesguard. Sí, Bellesguard. El día 7 de mayo a las 7, 7 de en mayo a las Campus 7. Bellesguard de la Abat Oliba. De la Abad Oliba. Presentamos, ya digo, el libro de Josep Baqués, Un mundo en crisis. La doctrina católica ante la tormenta geopolítica, donde afronta el profesor Baqués de la UB, buen amigo, afronta estos aspectos a los que hemos hablado antes. ¿Cuándo la guerra es justa? ¿Qué condiciones tiene la guerra justa? Y analiza con la doctrina clásica católica, con las enseñanzas pontificias, los conflictos actuales y en qué medida estos conflictos pues, están fuera de esta lógica de la guerra justa. Pues muchísimas gracias, Víctor, por todo lo que nos has explicado, nos has aclarado. A ti, Elena, Y te siempre. agradezco Muchas sobre gracias. todo el tiempo que me has dedicado y nos has dedicado a todos y que vendas muchos libros. Un placer estar en tu canal y